tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador. Doy gracias al Señor, hermanos, por estar nuevamente en la radio. Quien les habla es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384. Saludo a todos los hermanos, a todas las hermanas de la congregación, a todos los hermanos que están apoyando esta obra. Y bueno, y pues la obra del Señor, ¿vio? Que el Señor bendiga grandemente. Si usted quiere comunicarse con la radio, es el 46 26 80 94. Y el número de WhatsApp de la radio es el 15 58 80 37 48. 15 58 80 37 48. Doy gracias al Señor, hermanos amados, porque puedo estar nuevamente en la radio. Y bueno, saludo a mi amada esposa, a mis hijos, a mi amada hija. Que el Señor bendiga mi hogar cada día más. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor de este día, hermanos amados, que se encuentra en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 2. Y dice la palabra: y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Vio? Aquí el apóstol habla de la propiciación. Y entonces nosotros habíamos hablado que propiciación significa ganar el favor del otro. ¿Vio? Ganar el favor de uno que ha sido ofendido. Eso significa propiciación. Y bueno, nosotros sabemos que nosotros como hombres nacidos de Adán, nosotros hemos ofendido a Dios. ¿No? El hombre ofendió a Dios. Y Dios es aquel que es propiciado. ¿No? Es propiciado, Él es propiciado. Y es por medio del sacrificio de su amado Hijo Jesucristo, ¿no? Es a través de que nosotros alcanzamos el favor de Dios. Y sabemos que siendo Él propiciado, es por medio de que Él tiene un carácter, tiene una naturaleza santa, y eso es la naturaleza de la propiciación, ¿no? Que Dios mismo cede frente a aquella ofensa que nosotros hemos cometido por medio de aquel sacrificio perfecto que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces fíjese que la naturaleza de Dios, su amor, su vida, hace posible que Jesucristo sea la propiciación por nuestros pecados, ¿no? Porque Él tiene una naturaleza y un carácter santo y sensible frente a aquel sacrificio. Pues fue un sacrificio perfecto. Fíjese que este sacrificio no podía ser imperfecto. No. Y aquel aquel Dios que estaba ofendido con la humanidad, ahora se ha reconciliado. Y entonces, ¿dónde nos lleva esto? Que Dios se ha reconciliado con usted por medio de aquel sacrificio que Jesucristo, que fue la propiciación. Vio, ahora Él ya no está más enojado con usted.
por más que usted haya cometido los pecados más terribles, si usted cede y cree en lo que oye, que de tal manera amó Dios al mundo para que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted cree en eso, entonces todos sus pecados pueden ser perdonados por medio de aquel sacrificio maravilloso, precioso. Porque sabemos que la propiciación es el lado de Dios, es el lado de la obra de Cristo en la cruz. ¿Vio? La expiación habla de la cruz de Jesucristo, la expiación. Y nosotros sabemos que la expiación tiene dos lados. Uno hacia arriba, ¿no?, para con Dios, y el otro hacia abajo, para con el hombre. Entonces, Dios es propiciado, ¿no? Dios es propiciado, es decir, ganar el favor de uno que ha sido ofendido. Nosotros, la humanidad, hemos ofendido a Dios con nuestra vida pecadora, con nuestra vida de malos hechos, con nuestra vida que hemos recibido de nuestro padre Adán. Pero ahora Jesucristo fue la propiciación. Ahora, por medio de aquel sacrificio, nosotros ganamos el favor de Dios. Fíjese qué maravilloso, el sacrificio de nuestro amado Señor. Y hizo posible que ahora nosotros estemos en paz con nuestro Padre. Hizo posible que Dios nos mire nuevamente por medio de la sangre de Cristo. Y ahora Él nos ve y siente el mismo amor que siente por su Hijo. Porque la sangre de Jesucristo borró todos nuestros pecados. Esa sangre hizo la paz entre Dios y los hombres. Hizo la reconciliación. Usted no tiene que reconciliarse con Dios. Dios ya hizo la reconciliación. Usted ahora tiene que creer en aquel sacrificio que se hizo, ¿no? Usted tiene que creer en la expiación que fue hecha por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿a dónde llegamos, hermanos? Querido amigo, que por medio de la propiciación, ahora estamos reconciliados con Dios. Estamos reconciliados con Dios por medio de la propiciación. Aquel sacrificio que Jesús hizo posible que Dios nos perdonara, que Dios se reconciliara con el ofensor. ¿Se da cuenta? Entonces usted tiene posibilidades. Usted tiene posibilidad de ser salvo. Usted tiene posibilidad de escapar del infierno y de la condenación eterna. Usted todavía tiene posibilidad de escapar del infierno y de la segunda muerte. Tiene posibilidades. Solamente tiene que creer. Tiene que creer que esa enemistad que había entre usted y Dios, Jesucristo, la deshizo por medio de aquel sacrificio. Jesucristo hizo la reconciliación entre Dios y los hombres. Está la expiación, que esa la hizo nuestro amado Señor Jesucristo, y Dios es el propiciado, el aquel que nos perdona por medio de aquel sacrificio, por medio de la propiciación. Ahora Dios, por medio de aquel sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ahora Él puede mostrar misericordia. Puede mostrar misericordia. Él no muestra misericordia por los bienes que nosotros entreguemos. Él no muestra misericordia por medio de nuestra buena conducta.
Él nos muestra misericordia por medio de de que nosotros hagamos buenas obras. Él muestra misericordia cuando ve la sangre de su Hijo. Cuando ve aquel sacrificio perfecto en el cual Jesucristo obró para nosotros la reconciliación. Ahora puede mostrar misericordia. La misericordia de Dios no está en el carácter ni en los buenos hechos de los hombres. La misericordia de Dios es cuando ese hombre recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y no importa de dónde provenga ese hombre, que venga de lo más profundo de la tierra, o venga de lo más profundo de la religión, o de la equivocación, no importa. Si ese hombre acepta que Jesucristo fue el sacrificio perfecto, si ese hombre acepta que por medio de ese sacrificio sus pecados son perdonados, si él acepta que Jesucristo obró, ¿no?, la reconciliación por medio de la entrega de su vida, esa persona puede alcanzar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, como todas las cosas, están basadas en el sacrificio que Jesucristo obró en la cruz del Calvario. La misericordia de Dios, fíjese, nosotros nunca hubiéramos podido alcanzar la misericordia de Dios, no entregando nuestras vidas, ni haciendo buena obra, ni deshaciéndonos de nuestra riqueza. Nunca hubiéramos podido alcanzar la misericordia de Dios. No alcanzamos la misericordia de Dios caminando a Luján. No alcanzamos la misericordia de Dios yendo a San Cayetano o ir a Algachiuta o Gil. No es la manera de alcanzar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios la alcanzamos solamente por medio del sacrificio perfecto de Cristo, del Cordero. Entonces esta palabra que trae luz a nuestro entendimiento, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a la fe en Él. Que nosotros solamente tenemos que creer. Tenemos que mirar la cruz y creer que Jesucristo entregó su vida para que el hombre se reconcilie con Dios. ¿Está usted enemistado con Dios? ¿Está usted separado de Dios? ¿Alejado de Dios? Sepa que hubo un sacrificio hace 2000 años que hizo posible o que hace posible que Dios tenga misericordia. ¿Entiende, hermano? ¿Entiende, querido amigo? Dios quiere perdonar tu pecado. Dios quiere reconciliarse contigo, con usted, hermana, hermano, que ha pecado. Pero usted debe de recurrir a aquel sacrificio que Jesucristo hizo hace 2000 años atrás. Tiene que creer. Tiene que creer que Dios es capaz de perdonarlo. Tiene que creer que Dios es capaz de restituirlo, por así decirlo. Y cuando nosotros alcanzamos la misericordia de Dios, viene el arrepentimiento. Viene el arrepentimiento. Sin misericordia no puede haber arrepentimiento. Por eso Dios tuvo que resolver el asunto en la cruz. Ahora Dios puede tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y cuando nosotros alcanzamos la misericordia de Dios, entonces viene el arrepentimiento. ¿Vieron? Entonces, cuando alcanzamos el arrepentimiento, por medio de la expiación, el hombre, el creyente que ha ofendido a Dios, queda reconciliado con Dios. Ahora fíjese que Dios nunca es reconciliado, porque habla de un cambio de enemistad a amistad.
¿Vio? Dios nunca es reconciliado. Sino que la palabra propiciación, esto significa que Dios está satisfecho. Esto significa que su ira fue aplacada. ¿Por medio de qué? Por medio de la expiación, por medio del Cordero, por medio de Jesucristo. Su ira fue aplacada, ya no está Dios airado con el hombre. Ya Dios no está airado contigo por lo que tú hiciste, por cómo tú naciste. Todos nacimos en pecado. Por eso morimos, porque la paga del pecado es la muerte. Pero a la vez Dios estaba enojado con nosotros. Pero ahora Dios ha permitido a su Hijo Jesucristo derramar su sangre preciosa en la cruz para poder el hombre reconciliarse con Él. Porque nosotros estábamos enemistados con Dios, pero ahora nosotros estamos en amistad con Dios. Dios ha sido satisfecho. La ira de Dios en contra del hombre fue aplacada. Y eso por la perfecta expiación del sacrificio de Cristo. ¿Vio? Él es la satisfacción por nuestros pecados. Dios fue ofendido de alguna manera. Cuando el hombre cayó en pecado el hombre, desobedeció a Dios, se distanció de Dios. ¿Vio? Dios mantiene su posición, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. La diferencia siempre la hace el hombre. Cuando el hombre cayó, él mismo se alejó de Dios, fíjese. Se alejó de Dios cuando cayó el hombre. El hombre mismo creó una enemistad entre Dios entre Dios y él mismo. Él mismo creó esa enemistad. Pero Dios es inmutable, Dios no va a cambiar. Ahora, si usted quiere comunión con Dios, debe volver a esa comunión con Dios por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio que Jesucristo operó. El hombre está enemistado con Dios, pero por medio de la perfecta expiación que era Jesús, el hombre es reconciliado. ¿Entiende? Fíjese que Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere la muerte del pecador, sino quiere que el pecador sea salvo. Por eso, eso lo demostró permitiendo que su Hijo muriera en el Calvario, permitiendo que su Hijo diera su vida, que derramara su sangre. ¿Qué mayor demostración para nosotros de que verdaderamente Dios no quiere que el hombre se pierda? ¿Quién va a entregar a su Hijo para que todos los demás, los enemigos de uno, no mueran? Pero Dios entregó a su Hijo para que nosotros no muramos, para que nosotros no vayamos al infierno, para que nuestra alma y nuestro espíritu sea salvo. No se olvide, querido hermano, querido amigo, que Dios fue el ofendido. Porque el hombre cayó, el hombre que Él creó perfecto cayó. Pero cayó en pecado Él. Porque Dios no cambia su posición. Dios es Dios siempre. Qué maravilloso esto, ¿verdad, hermano? Ahora estamos hablando de la expiación. La expiación que Jesús hizo
era perfecta. Y por medio de ella usted puede ser reconciliado con Dios. El apóstol Juan, aquí, en esta parte de la palabra de Dios, él dice que Jesús es la propiciación. ¿Vio? Es la propiciación. Y también dice que es el lugar de la propiciación. Entonces nosotros, para poder entender, tenemos que ir al Antiguo Testamento y ver la tapa del arca. La tapa del arca se llamaba propiciatorio, ¿vio? En tiempos antiguos, por supuesto. Y ahí la propiciación fue hecha por medio de la sangre. Y por medio de esa sangre Dios quedó en medio de su pueblo. Dios lo mantenía su pueblo mantenía a Dios cuando la sangre del cordero era derramada sobre el propiciatorio. Pero Jesús es el cumplimiento de aquello que antes no se entendía, ¿no? Jesús es el cumplimiento, era el cordero, él derramó su sangre. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que entender que Dios ya no está ofendido con nosotros. Dios se mantiene inalterable. Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es benigno. Dios siempre está presto para bendecirnos, siempre. Dios siempre está presto para sacarnos de las situaciones difíciles en que nosotros nos encontramos. Pero nosotros tenemos que entender, si es que nosotros necesitamos su ayuda, si necesitamos su misericordia, nosotros tenemos que entender la propiciación. Tenemos que entender que Jesucristo fue el sacrificio perfecto, que su sangre fue derramada y que esa sangre derramada borró todos nuestros pecados. Y ahora Jesucristo hizo la paz con Dios. Y ahora hizo que nosotros nos podamos acercar a Dios por medio de aquel sacrificio. ¿Se da cuenta, hermano amado? Siempre tenemos que presentar el perfecto sacrificio de nuestro Señor. Porque está escrito, ¿vio? Por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. En Cristo todo el mundo fue reconciliado. La propiciación es muy amplia, la propiciación, pero también es muy eficaz. Y también es muy suficiente la propiciación. No todos aceptan la propiciación de la misma manera. Pero todos los hombres han sido reconciliados en la cruz de Cristo. Y esta es la provisión más amplia que Dios nos ha dado. ¿Vio? Ahora, tener este conocimiento en nuestro corazón, porque no nos olvidemos que la mente está en el corazón y no en la cabeza. Por lo menos no la mente que sirve al Señor. La mente que está en la cabeza de nosotros es una mente que está llena de maldad, llena de adulterio, llena de enemistades, llena de tantas cosas. Pero hay una mente en nuestro corazón que es santificada por la palabra y que por medio de la enseñanza, de la doctrina, por medio de la instrucción, nuestra mente se va formando con la palabra de Dios y entonces nuestro sentir, nuestro pensar y nuestra dirección ya es en Dios ya.
¿no? Nosotros tenemos que pensar con la mente que ha sido renovada, que ha sido santificada, la mente que está en nuestro corazón. Nosotros de todo nuestro corazón creemos, ¿no?, que Jesucristo fue la reconciliación, que fue la propiciación, que sin Él nosotros nunca hubiéramos estado en amistad con Dios, nunca hubiéramos alcanzado entrar en su presencia, sin ese Señor Jesucristo. Todo el mundo tiene la posibilidad de reconciliarse con Dios por medio de aquel sacrificio, todo el mundo, porque Cristo murió por todos los hombres. Y ahí en Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Acá me gusta la expresión que dice que conocer significa aprender por experiencia, no tener un conocimiento a través de repetir, de memorizar, sino a través de la experiencia. Entonces nosotros tenemos una experiencia diaria, le conocemos, es decir, que caminamos con Él, vivimos con nuestro amado Señor y Él vive con nosotros. Y cada día le llegamos a conocer más y más al Señor. Él es algo que nosotros vamos conociendo y nos damos cuenta, ¿no?, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sabemos que le conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Porque ninguno que no le conoce al Señor puede guardar los mandamientos. Solamente aquellos que le conocemos, aquellos que caminamos con Él. Porque conocer al Señor es amarlo. ¿Vio? Conocer al Señor es aceptar, ¿no?, que Él tiene el liderazgo. Entre los dos, el mayor es Él. Y Él nos instruye a nosotros para vivir esta nueva vida. Y Él nos enseña sus doctrinas, Él nos enseña sus mandamientos, sus instrucciones. Y nosotros los recibimos de corazón. Las guardamos en nuestro corazón para poder aplicarla a nuestra nueva vida que es en Cristo. Entonces, si decimos que le conocemos, es porque estamos andando con Él. Y entonces sus mandamientos se cumplen en nosotros. Por medio del Espíritu Santo, por medio de andar en el Espíritu. ¿Entiende, hermano? El que dice yo le conozco, en 1 de Juan 2, 4 y 5, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, fíjese, el tal es un mentiroso. No le conoce al Señor, no camina con el Señor. Conocer a Jesús es amarlo, amar toda su palabra, amar su vida. Su vida está llena de enseñanza. Su vida está llena de doctrina, su vida está llena de instrucción. Y Él lo único que quiere es que nosotros guardemos esa instrucción. ¿De qué manera? Guardarla, atesorarlas en nuestro corazón para poder aplicarla en la vida diaria. Así como Él nos enseña, nosotros tenemos que hacer. Y Él nos enseña para todas las áreas de nuestra vida. Él nos enseña cuando somos niños, cuando somos jóvenes, cuando somos hombres y nos convertimos en padre y esposo. Ahí hay mucha enseñanza e instrucción. Y nosotros la guardamos cuando la aplicamos a nuestra vida diaria. ¿Vio? El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, ¿no? Y ahí está el mandamiento. Esposo, amad a vuestras esposas.
y tratarla como un vaso frágil. Y dicen, yo le conozco al Señor, y maltrata a su esposa, ¿no? Y no la ama a su esposa. Y entonces el tal es mentiroso, dice. Eso dice la palabra de Dios. ¿Y sabe qué más dice? Que la verdad no está en usted. Que la verdad no está en él. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La realidad no está en usted. Y entonces usted no le puede conocer porque usted sabe que nosotros le vamos conociendo al Señor por medio de los mandamientos que Él nos da. Porque los mandamientos nos llevan a obtener, cuando se cumplen en nosotros, los mandamientos en nosotros nos lleva a tener la misma gloria que Él tuvo. ¿Y cuál fue la gloria que Él tuvo? Su conducta. La conducta de Cristo fue gloriosa para este mundo. Nadie tenía nada que decir de Él, dice. Entonces nosotros, ¿cómo alcanzamos la gloria de Cristo? Guardando sus mandamientos. Pero el que guarda su palabra, dice, el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios, vio que ahí está relacionado con el amor, ¿ve? El amor de Dios es Cristo. En el amor de Dios se ha perfeccionado, ha crecido, ha madurado. Cristo ha madurado en usted, Cristo ha madurado en mí. ¿Cuándo? Cuando guardamos sus mandamientos. No nos olvidemos de la propiciación, porque todo viene de allá. Todo viene de la propiciación. Porque sabemos que Él murió por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces hemos sido reconciliados con Dios. Ahora que hemos sido reconciliados con Él, ahora decimos que le conocemos. Y si le conocemos y no guardamos sus mandamientos, entonces nos mentimos a nosotros mismos y nosotros venimos a ser mentirosos también. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Qué maravilloso, ¿verdad? Y esto está ligado a nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que entender. Acuérdese que la mente está en el corazón. Nosotros no meditamos con la cabeza. Nosotros meditamos con el corazón. ¿Sabe por qué no meditamos con la cabeza? Porque ya tenemos otra cabeza. Y esa cabeza es Cristo. ¿Vio? Nosotros meditamos con el corazón. Y ahora con el corazón nosotros aceptamos la reconciliación. Ahora, por medio de que entendemos que ese sacrificio que Jesucristo hizo, esa sangre que fue derramada por nosotros, hizo posible la reconciliación con Dios. Y ahora Dios no está en enemistad con nosotros. Ahora Dios está nuevamente en amistad con nosotros. Fíjese usted, qué maravilloso. Qué precioso, ¿verdad? Hay muchas cosas que no entendemos, que tenemos que ir entendiendo. Porque hay una estrecha relación entre guardar la palabra y el amor de Dios. Guardar la palabra y el amor de Dios. Porque dice, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor se ha perfeccionado. Entonces, hay una brecha muy angosta, por así decirlo, en guardar la palabra y en el amor de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros demostramos nuestro amor hacia Dios? Guardando su palabra. Fíjese qué maravilloso. ¿En dónde la guardamos? En nuestro corazón. La guardamos. La atesoramos. Y cuando vamos al culto estamos ahí,
expectante de que venga la palabra del Señor, porque nosotros vamos al culto porque queremos escuchar la palabra de aquel que nosotros amamos, que es decir, la palabra de Dios. Y cuando escuchamos no dejamos escapar ningún punto, ninguna coma, sino que lo atesoramos todo. Y ese atesorar de la palabra en nuestro corazón, entonces nuestro corazón llega a ser noble, llega a ser un corazón desinteresado, sin doble intención. Y eso es lo que Dios quiere para edificar la iglesia. Hombres y mujeres que tengan un corazón noble. Entonces, qué maravilloso que esto esté relacionado, ¿no? La palabra y el amor. El amor hacia el Señor. Fíjese lo que Jesús le dijo a sus discípulos en un momento en que Él le estaba instruyendo, que Él le estaba enseñando. Jesús dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Fíjese qué maravilloso. Por eso, hermanos, lo más importante para nosotros es enseñar la palabra. Porque la palabra tiene que ser guardada en el corazón. La palabra produce santificación. La palabra produce cambio de pensamiento, cambio de sentimiento, cambio de rumbo en la vida del hombre. Si nosotros no le enseñamos la palabra a las personas que van a la iglesia, ellas no van a poder ellos entender la reconciliación que Jesucristo hizo por medio de su sacrificio. Ellos van a tratar de alcanzar la misericordia de Dios por medio de muchos otros medios, sino por medio del sacrificio. Pero el único lugar o por el único camino que nosotros alcanzamos la misericordia de Dios es por medio del sacrificio que Cristo hizo. Ahora, cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles mandamientos? Y uno piensa en los 10 mandamientos. Pero cuando habla así, se refiere a todas las palabras. Nosotros no podemos guardar los 10 mandamientos solamente. Tenemos que guardar toda la palabra que está para este tiempo de gracia, para este tiempo, no, para esta dispensación. Una palabra que no es una palabra que proviene de la ley de Moisés, sino que esta palabra proviene de la vida que Dios nos ha dado. Y esa vida es Cristo. La ley no tenía misericordia, pero la gracia puede tener misericordia. Cualquier palabra que sea la voluntad de Dios es para nosotros un mandamiento. Cualquier palabra. Si la voluntad de Dios es, entonces yo tengo que guardar. Tengo que guardar esa palabra. Y guardando esa palabra, entonces le amo al Señor. Entonces le conocemos al Señor. No olvidemos a 1 Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Qué maravilloso, hermano, amén. Y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿cómo nosotros manifestamos el amor hacia Dios? Guardando su palabra. Guardando, ¿en dónde la guardamos? ¿En la cabeza? No. ¿La memorizamos? No. La guardamos en el corazón. En el corazón. Y ahí viene la transformación en toda nuestra manera de ser, de sentir y de pensar. Entonces nosotros vemos que
que el amor de Dios derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo, hermano. Y esto produjo más amor todavía, más amor. Porque el amor va creciendo, el amor se va perfeccionando. Le amamos más a Dios. Y cuanto más le amamos a Dios, más guardamos su mandamiento. Y esto es algo de nunca acabar, ¿no? Le conocemos y más le amamos. Le amamos y guardamos más su palabra. Si no hay este amor que estamos hablando, entonces no vamos a guardar sus mandamientos. Por eso, lo que nosotros queremos, como la Sulamita, queremos que los hermanos despierten al amor. El amor parece femenino solamente, pero también es masculino. El amor es para el hombre como para la mujer. Rendirnos al amor de Dios, hermanos amados, rendirnos a su carácter, a su misericordia, es ser sabio de parte de nosotros. Es poder alcanzar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si nosotros decimos que le amamos y no guardamos sus mandamientos, entonces mentimos. Usted se está mintiendo a sí mismo y está mintiendo a otros. Ya sabemos que si no hay amor, no podemos guardar sus mandamientos. Nosotros cuando cumplimos, ¿no? Cumplimos en una forma de ser, en poner por obra la palabra de Dios, tenemos que tener este amor. Porque este amor a nosotros nos obliga. Por eso Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe. Queremos guardar sus mandamientos. Cuando amamos a Dios, estamos satisfechos. Nuestro corazón está satisfecho. Porque Dios inunda todo nuestro corazón. Cuando no estamos satisfechos es porque estamos lejos del amor de Dios. Porque no estamos caminando con Él. Entonces buscamos que algo o alguien llene nuestro corazón y nuestra alma. Y eso es un error. Para nosotros los hijos de Dios es un error. Dios quiere llenar nuestro corazón de su amor. Por eso nos dio su Espíritu Santo. Por eso quiere que su palabra more en nuestros corazones. Dios no necesita tu dinero. La iglesia sí, pero Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tu sabiduría, Dios no necesita tu inteligencia. Dios lo que necesita es tu corazón y mi corazón, rendido a sus pies. Dios necesita que tu corazón, que está en tu mente, se llene de amor. Dios quiere que tú camines con Él con un corazón noble. Por eso, hermano, si usted ha pecado contra Dios, sepa que usted tiene un abogado en los cielos, alguien que está dispuesto a defenderlo. Y le puedo asegurar que este abogado es eficaz. No necesita alejarse de Dios por el mero hecho de que usted ha pecado. Usted tiene un abogado y Él va a interceder por usted. Y ahora Dios puede tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y si usted es un hijo de Dios, ¿cuánto más misericordia Dios va a alcanzar para usted? Usted que está quedado hace muchos años, mirando a los hombres, mirando la carne de los hombres, tropezando con la misma piedra cuántas veces. Yo le quiero decir que Dios puede usar misericordia con usted, por medio de la expiación.
por medio de aquel sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿No cree usted? ¿Usted cree que Dios puede perdonarle a usted su falta, su equivocación, su error? ¿Usted lo cree? Entonces, arrodíllese ahí donde usted está y dígale: Señor, ten misericordia de mí, porque he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero ahora, Señor, me arrepiento. Me iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y se le dará nuevamente el vestido primero, y se le dará un anillo en su dedo y calzado en sus pies, y se matará el becerro gordo. Y haremos fiesta. A mí siempre me gusta hacer fiesta cuando los hermanos que cayeron vuelven a la iglesia. Por eso nosotros hacemos la comida de la comunión una vez por mes, ¿no? Para poder alegrarnos y gozarnos con los hermanos que vuelven. Queremos gozarnos con los hermanos que vuelven. Queremos abrazarlos, queremos hacerles saber que siempre estuvimos esperando su regreso, que siempre estuvimos esperando que vuelvan, que nunca hubo en nosotros rencor ni amargura, sino que hubo tristeza y dolor, como aquel padre que esperaba el retorno de su hijo. Por eso, hermanos amados, usted que está quedado, que los años van pasando y que el vacío de su corazón se va intensificando, déjeme decirle que Dios está interesado en usted, que usted no tiene que hacer ningún sacrificio, que el sacrificio lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Usted tiene que volver sabiendo que hay un Dios misericordioso y que hay un abogado que intercede por usted. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, estamos delante de tu presencia para pedirte en el nombre de Jesús por todos los hermanos y hermanas que están escuchando este programa de radio. Señor, que tú puedas recibirlos nuevamente, Señor. Yo sé que tú no estás enojado con ellos. Señor, que ellos mismos, Señor, han concebido en sus corazones, Señor, que tú eres fuego consumidor. Pero eso ya pasó, Señor. Ya ahora somos tus hijos y tú no consumes a tus hijos. Tú consumes a los adversarios. Señor, y si algún hijo tuyo pecó, erró el blanco, Señor, ahora por medio de aquel sacrificio que Jesucristo hizo, tú puedes tener misericordia, ¿verdad? Entonces te pedimos a ti, Señor, que tengas misericordia de todos los hermanos y hermanas que están quedados, Señor, y que quieren volver a ti, pero le han dicho que el pecado los aleja de Dios. Y si bien el pecado corta la comunión con Dios, pero de ninguna manera nos aleja de ti, porque ¿dónde nosotros vamos a ser reconciliados, restaurados, sino acercándonos a ti? Padre, te pido en el nombre de Jesús que bendigas a esta hermana, a este hermano, a este joven, a todos aquellos que se están reconciliando contigo, Señor. Señor, que los recibas nuevamente, que los llenes con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, Señor, para que ellos puedan volver a tomar la mancera en su mano y empezar a trazar surcos para sembrar la buena semilla del Evangelio. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Querido hermano, amigo, ahora busque la iglesia. Busque la iglesia y congréguese. Nosotros estamos en la calle José Hernández, 384, para recibir a todos los hermanos y hermanas. No importa si han caído. La gracia le va a enseñar a vivir una vida sin pecar. La gracia le va a enseñar a ser más que vencedor. Le mando un fuerte abrazo y nos estamos escuchando el día viernes, hermano, de 10 a 11 de la mañana. El Señor le bendiga.